Si amas los coches y amas los clásicos, quédate porque este vídeo te interesa. La tecnología turbo cumple 50 años en los Porsche de calle y hemos venido a su casa, a Stuttgart, para conocer su historia desde el principio acompañada de sus creadores. Y además vamos a poder ponernos al volante de 6 de los modelos turbo más emblemáticos de la marca alemana. Creedme, tenéis que quedaros a ver este vídeo. Estás en Diario Motor, con el patrocinio de quecochemecompro.com. Quizá deberíamos comenzar este vídeo explicando qué es un turbo. Es un mecanismo de sobrealimentación del motor y está presente en la gran mayoría de vehículos actuales. El turbo es una turbina movida por los gases de escape del motor, cuyo cometido es introducir aire a presión en sus cámaras de combustión, permitiendo así incrementar su potencia. Los primeros turbocompresores fueron usados en la aviación y se consolidaron en aplicaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque ya eran comunes en vehículos diésel pesados, su primera aplicación a un turismo de calle fue un motor Jetfire de Oldsmobile a principios de los años 60. Tuvieron que pasar 10 años más para que otro fabricante coquetease con la tecnología turbo en coches de calle. Fue BMW, con un 2002 turbo casi experimental. Por su parte, Porsche comenzó experimentando con los turbo con los 917, a petición de un tal Ferdinand Piëch, que coronó vencedores a los 917 en las Can-Am series estadounidenses, abriendo la puerta a una nueva era de altas prestaciones. En el año 1973 se decía que algunos de los 917 más potentes llegaban a más de 1500 caballos en configuración de clasificación. La incertidumbre normativa y legislativa obligó a Porsche a abandonar la categoría, pero la semilla turbo ya estaba firmemente anclada en Stuttgart. De los 917, los turbo de Porsche dieron el salto a los 911 RSR 2.1 de competición, y de ahí el probado concepto pasaría a los coches de calle. El primer Porsche 911 turbo de calle se llamaba Luis y es esta unidad que tenéis a mi lado. Fue un regalo de Porsche y sus empleados a Louise Piëch por sus 70 cumpleaños. Louise Piëch, por si no la conocéis, fue la hija de Ferdinand Porsche y la madre de Ferdinand Piëch, uno de los ejecutivos de la historia del motor más importantes. Es una unidad one-off muy especial y os vamos a contar algunos de sus detalles. La matriarca de Porsche estrenó un 911 muy peculiar, principalmente por equipar una versión experimental del motor turbo de los 930. Estos no serían lanzados hasta el año 1975, un año más tarde. Era un motor de 2,7 litros de cubicaje y 240 caballos de potencia. Conectado a un cambio manual de 4 relaciones, podía hacer el 0 a 100 en 5,5 segundos y alcanzar los 250 km/h. Otra de las peculiaridades de este coche es que no lleva el típico kit de carrocería ensanchado de los 911 turbo de producción. Este es un coche de carrocería estrecha. Es de hecho prácticamente idéntico a los 911 Carrera de la época. Este 911 sí tiene el alerón típico de un turbo, pero aquí detrás pone Carrera, no pone turbo. Aunque esta unidad fuese un one-off, era un prototipo completamente funcional. Actualmente es propiedad del Porsche Museum y es usada en eventos como el que hemos disfrutado. Tiene algo más de 10.000 kilómetros. En el interior de esta unidad tenemos muchos detalles específicos. Por ejemplo, el tartán que tenemos en las puertas y en los asientos, tartán escocés de primerísima calidad. Y además tenemos detalles como un cuentavueltas que llega a las 10.000 revoluciones. Este coche, su motor no llegaba a las 10.000 revoluciones, pero era un guiño al 911 RSR 2.1 que unos meses antes de que este coche fuese entregado a Louise Piëch se alzó con una de las victorias en las 24 horas de Le Mans. Fue el primer 911 en hacerlo con motor turbo y por eso quisieron hacer ese guiño. Por lo demás tenemos un 911 Carrera muy estándar en su interior y con otro detalle curioso. Las ventanillas laterales no tienen ningún tipo de tinte, ya que a Louise Piëch, que era pintora, no le gustaba que hubiese filtros entre lo que veía y el paisaje. Comenzamos nuestra prueba con el Porsche 911 Turbo original, conocido internamente como Porsche 930. Esta unidad pertenece al Museo Porsche, es absolutamente espectacular, pintada en este color ice green metallic, y curiosamente fue una de las primeras 30 unidades fabricadas del 911 Turbo en el año 1975. Esta unidad estaba originalmente destinada al mercado francés, por cierto. Una de las cosas que más llama la atención del 930 es
su ensanchamiento trasero. En comparación con el 911 Louis que os hemos enseñado hace unos minutos, fijaos la diferencia en anchura. Tenemos neumáticos de 215 milímetros en el eje trasero, en la época muy anchos, llantas de 15 pulgadas y aquí detrás un alerón gigantesco. El alerón no solo era necesario para mantener la zaga del coche plantada a alta velocidad, su gran superficie era necesaria para canalizar mucho aire al interior del motor. No por seguir siendo refrigerado por aire, sino por requerir mucho más caudal de aire que un motor atmosférico. Este motor permitía al 911 Turbo hacer el 0 a 100 km/h en solamente 5,4 segundos. En el año 75, este era el coche homologado en Alemania más rápido en existencia. Tenía además una velocidad punta superior a los 250 km/h. El 930 Turbo se siente mucho más lujoso que otros 911 de la época. Con todo, esta unidad tiene un equipamiento bastante espartano. El único extra destacable son estos preciosos asientos deportivos firmados por Recaro. Siempre es un verdadero privilegio poder ponerse a los mandos de un 911 clásico y más si es uno de los primeros 911 Turbo producidos, una de las 30 primeras unidades producidas para ser más concretos. Es un auténtico honor. Conducir un 911 clásico siempre es una experiencia peculiar. La ergonomía del coche, siendo un coche tan antiguo, no es ni de lejos perfecta. Los pedales están desplazados ligeramente hacia la derecha. El tacto del cambio no es ni de lejos el de un coche moderno. Cuesta incluso a veces encontrar las marchas, pero la visibilidad que tenemos es maravillosa y el tacto analógico de la vieja escuela es una absoluta delicia. Estos primeros 911 Turbo eran conocidos como los fabricantes de viudas, y es que eran coches con un tacto de conducción bastante delicado, no solo por el desequilibrio de su reparto de pesos o por la ausencia de ayudas, lógicamente, sino porque tenemos un motor turbo muy de la vieja escuela, uno de los primeros motores turbo de la historia, de hecho. Es un motor muy explosivo, es un motor que está aparentemente muerto por debajo de las 3.500 vueltas, pero que a partir de las 3.500 vueltas explota en su entrega de potencia. Fijaos, no pasa nada, piso a fondo, no pasa nada. Y de repente el turbo entra de golpe. Este es un coche conocido por ser delicado a nivel dinámico, y si este turbo no lo sabemos aprovechar bien, aceleramos a fondo donde no tenemos que acelerar a fondo, o no tenemos el coche recto cuando este torrente de potencia llega, nos podemos poner en serios aprietos. Este tacto de la vieja escuela lo tenemos también en una dirección sin asistencia ninguna, muy precisa, una caja de cambios de 4 velocidades manual con unas relaciones larguísimas. En segunda podemos superar ampliamente los 100 km/h y en un equipo de frenado que, si bien se siente fuerte, tenemos que pisar muy a fondo y fuerte para que actúe como es debido. Es un tacto de conducción muy de la vieja escuela y me recuerda bastante al Carrera RS 2.7 que pude probar hace un par de años, aunque con un extra de refinamiento, un extra de potencia y un extra de brutalidad gracias a esta mecánica turbo. Antes de pasar al siguiente, quedaos con esta aceleración y con el sonido de este 911 Turbo 930. Es muy salvaje. Porsche nos había reservado una sorpresa a los asistentes del evento. En un pequeño aeródromo a las afueras de Stuttgart pudimos contemplar el arranque, así como varias pasadas a toda velocidad, de nada más y nada menos que el Porsche 956 que ganó las 24 horas de Le Mans en el año 82. Su librea de Rothmans es icónica y en persona impresiona lo pequeño y bajito que es. El 956 fue un abanderado de la tecnología turbo y es considerado uno de los coches de carreras más exitosos del mundo. Este coche ganó las 24 horas de Le Mans 6 veces entre el año 82 y el año 87. Porsche confió en un motor boxer de 6 cilindros, 2,6 litros y 620 caballos basado en el motor del Porsche 936. Con un peso de solo 840 kilos era capaz de alcanzar los 352 km/h.
Como curiosidad, los 956 fueron los primeros coches de la marca en emplear cajas de cambio de doble embrague, aunque habría que esperar, eso sí, varias décadas para poder disfrutarlas en coches de calle. El siguiente coche en el que nos subimos es un Porsche 944 Turbo del año 89, la última evolución de esta versión en la gama 944. Los 944 fueron una evolución profunda del Porsche 924, en su momento un concepto realmente novedoso para la marca. No solo tenían motores en línea refrigerados por agua, sino que estaban montados en posición delantera. Además, sus cajas de cambio se situaban en posición transaxle, es decir, junto al diferencial trasero del coche. Esto permitía un reparto de pesos casi perfecto. La versión turbo del 944 presumía de un motor de 2,5 litros sobrealimentado por turbo. Con un sistema de inyección electrónica de última generación, permitía un 0 a 100 km/h de 5,9 segundos, con una velocidad punta de 260 km/h. Sobre el papel, el 944 Turbo no es un coche tan radical o tan visceral como el 930 Turbo. Es 10 caballos menos potente, es algo más lento en su 0 a 100 y es unos 250 kilos más pesado. Pero no hay que perder de vista que un motor 2.5 turbo de 250 caballos en un coche del año 1989 es algo serio y es algo a lo que se le debe tener bastante respeto. Aún siendo un coche de altas prestaciones, es un coche que se siente a años luz del 930 en cuanto a ergonomía y en cuanto a modernidad. Lo primero que me llama la atención al conducir el 944 Turbo es lo diferente que se sienta el 930 en cuanto a ergonomía. Este es un coche al que solo le separan 13 años del 930, pero se siente de una generación completamente diferente, de una era completamente diferente. La ergonomía del puesto de conducción es la de un coche moderno. Todo está a mano, la caja de cambios está donde tiene que estar, los pedales están delante de mis pies, no desplazados hacia un lado. Tenemos aire acondicionado que sopla muy fresco, tenemos un buen aislamiento, tenemos ABS de serie y en definitiva estamos en un coche que tiene 35 años, pero que perfectamente podría pasar por un coche del presente. Ese mayor refinamiento también se nota de forma profunda en la experiencia de conducción de este coche. El tacto del cambio es más preciso, es más fluido, es más suave. La dirección, aunque es asistida y no tan directa como la del 930, me habla constantemente. Y tenemos además, gracias a esta plataforma transaxle con caja de cambios en el eje trasero y motor delantero casi central, tenemos un reparto de pesos prácticamente perfecto. Por tanto, tenemos un coche que a nivel dinámico presenta un equilibrio sensacional. Este es un coche sencillo de conducir, incluso bastante rápido, un coche con el que nos podríamos ir de ruta y mantener el tipo ante coches mucho más potentes. Este refinamiento del que os hablaba es también patente en cuanto al tacto de su motor. Es un motor con inyección electrónica, es un motor más moderno que se siente mucho más utilizable en el día a día, con un turbo que es contundente, pero que es mucho más progresivo, con 5 marchas mejor escalonadas, no tan largas como las del 930, y en definitiva es un coche que podría perfectamente utilizar a diario. Los 944 se vendieron hasta el año 1991, cuando fueron reemplazados por los 968, la tercera y última evolución del deportivo transaxle de la marca. De las versiones turbo del 944 se fabricaron solamente 3.738 unidades. El Boxster salvó a Porsche y el Cayenne cimentó su futuro. Lanzado al mercado en 2003, era un verdadero todocamino. En su momento era el SUV más deportivo y dinámico en existencia, pero también se defendía mejor fuera del asfalto que cualquier todocamino actual. Contaba con suspensión neumática, reductora e incluso podía contar con bloqueos mecánicos en sus diferenciales. El Cayenne fue un éxito instantáneo y ha permitido a Porsche seguir vendiendo esos deportivos que tanto amamos. El Cayenne Turbo S que hemos probado es del año 2006 y en su momento era el coche más potente de Porsche tras el Carrera GT. Su V8 de 4,5 litros sobrealimentado por 2 turbos desarrollaba 521 caballos. Esto permitía un 0 a 100 km/h de 5,2 segundos y 270 km/h de velocidad punta.
Nada mal para una mole de casi 2,4 toneladas. Aunque los primeros Cayenne se vendieron con cambios manuales, los Turbo S se asociaban únicamente a un cambio automático de 6 relaciones. Después de bajarme del 944 Turbo y subirme al Cayenne Turbo S del año 2006, tengo que deciros que me siento como Homer Simpson con su cañonero. Me siento el rey de la carretera. Voy en las alturas, voy en un coche muchísimo más grande, muchísimo más ancho y muchísimo más potente. El Cayenne fue el primer todocamino de Porsche, y sí, era un todocamino deportivo, pero deportivo para los estándares de la primera década del siglo XXI. Este coche, de hecho, era más todoterreno que todocamino. Podía equipar bloques de diferenciales, reductora, etc. Aún así, era un coche que combinaba muy bien esas capacidades todoterreno con un rendimiento en carretera que era absolutamente espectacular, especialmente en esta versión Turbo S de 521 caballos. Me llama la atención la calidad con la que está este habitáculo construida. Los ajustes son perfectos, el cuero recubre todas las superficies, tenemos piel vuelta en estos pilares, tenemos por supuesto esta madera preciosa, natural en el volante, un detalle que me encanta, le pese a quien le pese. Y la verdad es que, lo comentaba antes con un compañero, aquella primera década del siglo XXI fue una época dorada para el automóvil en general. Y la prueba es un producto como el Porsche Cayenne. En cualquier caso, me quedo con varios detalles. Aunque es un coche muy pesado, 2.355 kilos, y la suspensión, pues al final no puede hacer milagros ante 2,4 toneladas, aún así tiene un paso por curva sensacional para un coche de la época y de su categoría, y además tenemos un motor V8 con un empuje bestial. Es un empuje que es descomunal y que es casi como el empuje de otra época, ¿no? Una época sin normativas de contaminación tan restrictivas, sin tanta electrónica, sin filtros de partículas y, en definitiva, más sencilla. El tiempo ha dado la razón a Porsche y los Porsche Cayenne de primera generación ahora mismo se están revalorizando de forma notable. Pero no te compres un Cayenne Turbo S si lo que buscas es un coche económico de mantener y de bajo consumo. Este coche homologaba un consumo de casi 16 litros a los 100 según el antiguo ciclo NEDC. Pero a la hora de la verdad, incluso conduciéndolo por carreteras secundarias, no por autopistas, con algún que otro estrujón y poco más, es casi imposible bajarlo de 20 litros a los 100 kilómetros. La popularidad de los Cayenne de primera generación se ha disparado durante los últimos años. Su valor en el mercado secundario refleja esta realidad, y es la prueba de su excelente calidad de construcción y rendimiento todoterreno. Gran parte de su popularidad la explican las redes sociales, y en concreto sus preparaciones estilo Overland. Y del Cayenne pasamos a un tipo de coche radicalmente diferente, un Porsche Panamera. Otro coche que supuso un sacrilegio para algunos puristas, pero que se ha consolidado como la mejor berlina deportiva del mercado, con una gran popularidad en mercados como China. El Panamera que estamos probando es una versión turbo de primera generación, del año 2010. Esta unidad monta un motor 4.8 V8 de 500 caballos, tracción total permanente y una caja de cambios PDK de doble embrague. Era capaz de hacer el 0 a 100 km/h en solo 4,2 segundos, superando los 300 km/h de velocidad punta. Recuerdo perfectamente el momento en el que probé el Porsche Panamera de primera generación. De esto hace probablemente 12 o 13 años, cuando estaba empezando en esto del periodismo del motor. Pero recuerdo perfectamente quedar impresionado de la estabilidad del coche, del aplomo dinámico y de la calidad espectacular de este interior. A nivel de ergonomía es un coche 100% moderno y además un coche muy cuidado. El puesto de conducción es muy similar al de un Porsche contemporáneo y tiene una ergonomía que, en mi opinión, es prácticamente perfecta. Los asientos deportivos nos sujetan a la perfección, son cómodos, vamos sentados bien bajos, tenemos muchísimas opciones de regulación para el volante, para los asientos. Encontrar la posición de conducción perfecta no supone ningún problema. Y es que además tenemos la dosis justa de modernidad combinada todavía con esa esencia analógica de los Porsche.
Esto es patente, por ejemplo, en su instrumentación. Es una instrumentación con muchísimos relojes analógicos, como nos gusta de verdad, pero con una pequeña pantalla multifunción que al final nos daba información muy valiosa de navegación o de viaje. En la consola central tenemos también una pantalla multifunción con su navegador bastante moderno, una pantalla táctil de buena calidad, de buena resolución, pero al mismo tiempo este es un coche de una época en la que las pantallas no lo eran todo. Tenemos un montón de botones, tenemos una botonera deliciosa, enorme en esta consola central. En su momento incluso se llegó a criticar, pero con tiempo Porsche estaba bastante en lo cierto, equipando todos estos botones, cada uno con su función específica. Una auténtica pasada. El Panamera Turbo tiene un tacto de conducción que es muy similar al de cualquier Porsche del siglo XXI, pero aún conserva ciertos elementos analógicos que nos recuerdan que no es un coche del año 2024. Por ejemplo, el sonido de su escape. El motor no canaliza el sonido a través del sistema de sonido del coche y además tampoco tenemos un filtro de partículas. Por tanto, este coche suena mucho y suena muy, pero que muy bien. Tampoco tenemos la misma cantidad de electrónica que tenemos en un Porsche del año 2024, ni tampoco tenemos tantas tecnologías de chasis activo. No tenemos la maravillosa suspensión Porsche Active Ride que sí que tenemos en un Panamera moderno, no tenemos 4 ruedas directrices y no tenemos en definitiva tantas ayudas a la conducción, pero sí tenemos frenos carbonocerámicos en esta unidad. Aún así me sigue impresionando lo precisa que es la dirección, el equilibrio general del coche, su paso por curva y sobre todo el empuje salvaje de este motor 4.8 V8 biturbo que, aunque tiene 21 caballos menos que el motor del Cayenne Turbo S del que venimos, se siente mucho más lleno de potencia y es mucho más rápido. Esta unidad en concreto pertenece al cantante alemán Udo Lindenberg y fue personalizada de forma muy especial. De hecho, tiene nombre propio, se llama Black Panic Panzer. En el vano de las puertas puede leerse Don't Panic, en referencia a su álbum de 1976 llamado No Panic on the Titanic. Entre los extras tenemos las llantas de un 911 Turbo S, frenos carbonocerámicos, techo panorámico, cuero rojo para los asientos y prácticamente todas las superficies de su interior. Y una curiosidad, aunque ya está eliminado, llevaba un emblema incorrecto en el portón trasero. Nunca existió un Porsche Panamera Turbo S. Por cierto, gracias a su equipo de sonido Bose, el cantante pudo poner los toques finales a su álbum MTV Unplugged. Del primer Panamera nos transportamos al presente, al actual Porsche 911 Turbo de la generación 992. Han pasado 50 años entre este coche y el 911 Turbo del inicio del vídeo. Aunque el concepto de coche es idéntico, el hecho de poder conducirlos al mismo tiempo los pone en perspectiva muy rápidamente. El 992 es en comparación mucho más grande, mucho más ancho, más de 2 veces más potente y mucho, absurdamente, mucho más rápido. El boxer de 3,8 litros del 992 Turbo emplea 2 turbos y tiene 580 caballos en esta versión, llegando a los 650 caballos en los Turbo S. Con un 0 a 100 km/h de 2,8 segundos no hace falta explicar que monta tracción total, un arsenal electrónico de primer nivel y tecnologías de chasis punteras. Barras estabilizadoras activas, 4 ruedas directrices, frenos carbonocerámicos, suspensión adaptativa, la electrónica del más alto nivel. El 992 es lo que siempre han sido los 911 Turbo, auténticos portentos de la técnica al servicio del dinamismo de la conducción. Y el 992 Turbo es todo lo que debería ser un 911 Turbo. He conducido muchos Porsche 911 y lo que siempre termina por llamarme la atención es lo sencillos que son de conducir, incluso para conductores no experimentados. Toda esa técnica que os decía está al servicio del dinamismo, pero también al servicio de los conductores que no tienen por qué ser pilotos de carreras. El límite de estos coches es tan alto que la física parece incluso no aplicarles. Gracias al sistema de tracción total, ya que en esta versión tenemos 580 caballos, la aceleración de este coche es sencillamente salvaje de todo punto. Hace el 0 a 100 en 2,8 segundos, es una absoluta barbaridad. Y de acuerdo, no tiene el sonido tan puro
y tan atmosférico de un 911 GT3 y probablemente no sea tan emocionante cuando llegan las curvas, pero el turbo es demoledor. Como coche total, lo cierto es que el Porsche 911 es capaz de combinar ese agrado de utilización diaria con la capacidad de irnos de viaje, de vacaciones, y compatibilizarlo con la capacidad de aniquilar a prácticamente cualquier otro deportivo o superdeportivo en una zona revirada. El 911 Turbo es el coche total. De los 992 también es necesario mencionar la intensa digitalización que ha sufrido su habitáculo. Aunque conservan un reloj analógico central, el resto de elementos son pantallas y carece de muchos de los mandos físicos de sus predecesores. Con todo, su calidad sigue estando a un nivel altísimo. Esta unidad pertenece a la flota de Porsche y está prácticamente nueva, pese a haber sido sometida a muchas pruebas. Tiene una configuración de corte muy clásico, con un elegante color GT Silver Metallic y un interior en cuero negro. Si tuviera que configurar una unidad de 911 Turbo no sería muy diferente a esta. Esta unidad, cargada con bastantes extras, ha tenido un precio muy superior a los 260.000 euros. Concluye nuestra prueba de la gama Turbo de Porsche con su presente y futuro, el coche eléctrico. Podríamos pensar que es un sacrilegio hablar de turbo en un coche eléctrico, que carece de turbocompresores o motor de combustión interna. En verdad, desde hace años, la práctica totalidad de coches de la marca emplean mecánicas turboalimentadas, pero la denominación turbo se ha mantenido para designar a los coches que están en la cúspide de sus gamas, tanto en prestaciones como en tecnología. Por esa razón, este Porsche Taycan se apellida Taycan Turbo. Esta versión pertenece al lavado de cara de la berlina eléctrica, recién lanzado al mercado. Cuenta con dos motores eléctricos, para una potencia total de 884 caballos con la función de overboost y launch control activados. Como peculiaridad, en el eje trasero dispone de un cambio de dos relaciones, algo poco habitual en eléctricos y que permite compatibilizar prestaciones-eficiencia, además de una velocidad punta muy elevada. Este coche es capaz de hacer el 0 a 100 km/h en solo 2,7 segundos y tiene su velocidad punta limitada a 260 km/h. De todos los coches que hemos probado hoy, es el más rápido y contundente. Su aceleración es muy intensa, y aunque no tenemos el sonido de un motor de combustión, sí tenemos un tacto de conducción 100% Porsche. Es un coche que nos habla constantemente, que presume de un paso por curva sensacional y que es dinámicamente impecable, gracias a la suspensión Active Ride que ya pudimos probar en el nuevo Panamera y a todas las tecnologías avanzadas de chasis del arsenal de Porsche. No tiene un motor turbo, pero se siente diferente al resto de la gama Taycan, marcando esa diferencia cualitativa y cuantitativa que siempre ha separado los turbo del resto de versiones. Y además, bonito es un rato. Nuestra visita a Porsche no podía omitir un paseo por posiblemente la mejor nave industrial del planeta. A las afueras de Stuttgart, en un polígono industrial anónimo, Porsche posee una enorme nave industrial de aspecto gastado. En su interior hay cerca de 400 coches clásicos de toda su historia. No solo clásicos en estado de museo, sino prototipos, coches de competición, rarezas, memorabilia e incluso tractores. Si amas Porsche y si amas el motor en general, esta nave es el paraíso. Dejadme que os enseñe algunas de sus joyas. Un espectacular Porsche 962 de FAT International. El Porsche 911 GT3 Rennsport. Todo tipo de coches de carreras protegidos con lonas. Varios prototipos almacenados en cajas, como si fueran Hot Wheels. Uno de los primeros Porsche 356. Un prototipo de Roadster desarrollado para SEAT, la berlina 989 o un Audi RS2 Avant. El actual 911 Dakar y su prototipo, y varios 935 de varias épocas. Los 911 más clásicos. Los 911 más deportivos, todos ellos. 2 Carrera GT y un 911 GT1 de calle, increíbles. Un 918 Spider, un Speedster y el Carrera RS 2.7 que probamos hace años. Y más coches apilados en estanterías. Es un absoluto sueño, pero por desgracia esta nave no está abierta al público. Espero que este vídeo os haya servido para conocer la historia de los 50 años de tecnología turbo en los Porsche de calle. Buques insignia de la técnica y de la tecnología, coches en la cresta de ola en cuanto a prestaciones, pero también coches utilizables en el día a día. Espero que os haya transmitido en la mejor forma que he podido las sensaciones que he vivido a su volante y espero que las hayáis disfrutado. Nos vemos en otra prueba.
Hasta pronto.